Continuamos con el capítulo número 4 de este librito, La libertad interior, de Jacques Philippe. Comenzamos. Capítulo 4. De la ley a la gracia. Gratuidad del amor. Número 1. La ley y la gracia. San Pablo es uno de los autores del Nuevo Testamento que con más frecuencia menciona el tema de la libertad cristiana. En Cristo, el creyente pasa de la esclavitud a la libertad, y en sus epístolas el apóstol se convertirá en ardiente defensor de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Tomemos como punto de partida de nuestras reflexiones el capítulo 5 de la carta a los Gálatas y más concretamente la afirmación del primer versículo. Con esta libertad nos liberó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir de nuevo por el yugo de la esclavitud. A San Pablo le preocupa el riesgo de que el creyente pierda de una u otra manera esa libertad tan preciosa obtenida por Cristo, lo que explica el enérgico tono empleado en esta epístola. Me sorprende que abandonéis tan deprisa a quien os llamó por la gracia de Cristo para ir a otro evangelio. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Según San Pablo, ¿cómo puede el cristiano ver amenazada su libertad? En el capítulo mencionado, el apóstol denuncia las dos trampas que podrían motivar su pérdida, la ley y la carne. Número 2. Allí donde reina el Espíritu está la libertad. Libertad y libertinaje. La trampa de la carne aparece expuesta en los versículos 13 al 25 y es de fácil comprensión escudándose en la libertad en lugar de seguir los impulsos del Espíritu y servirnos por amor unos a otros, viendo así manifestarse los frutos del Espíritu: caridad, alegría, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia. Nos entregamos a las pasiones, al egoísmo, al pecado en todas sus formas: fornicación, impureza, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, disputas, celos, iras, peleas, disensiones, divisiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes a estas. San Pablo nos recuerda una enseñanza clásica, pero que no está de más repetir en estos tiempos de confusión. El libertinaje no es la libertad, sino, hablando en propiedad, una esclavitud por la cual el hombre se hace prisionero de lo que hay en él de más superficial, sus codicias egoístas, sus miedos, sus fallos, etc. El cristiano debe ser consciente de ello y no ahorrar nada en su lucha incesante contra las tendencias descritas por San Pablo, abriéndose permanentemente a las gracias salvíficas que nacen de la cruz de Cristo, para ir haciéndose poco a poco cada día más libre, de modo que pueda seguir las inspiraciones interiores del Espíritu hacia el bien, porque en esto consiste la verdadera libertad. El hombre libre es aquel que con la gracia de Cristo escapa a esta maldición: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero,
pobre de mí, para hacerse capaz de cumplir el bien. La cuestión de fondo que anida en la enseñanza de San Pablo es el rechazo de la idolatría que recorre todo el Antiguo Testamento. Se invita al fiel a preservar su libertad, a no entregar su alma a los ídolos, es decir, a no esperar de cualquier realidad de este mundo el placer sensible, el poder, la honra, el trabajo, una amistad, la plenitud, la paz, la felicidad o la seguridad que solo Dios puede dar, so pena que acabar totalmente decepcionado de infligir un gran daño tanto a uno mismo como a los demás. Para el lector de hoy en día, quizá fuera conveniente completar la enseñanza de San Pablo añadiendo que si queremos que esa lucha por apartarnos de cualquier mala inclinación obtenga su fruto, hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que no bastará con nuestros esfuerzos, que solo la gracia de Dios podrá lograr la victoria y que el principal combate será el de la oración, la paciencia y la esperanza. En segundo lugar, que no nos podemos curar de una pasión más que con otra pasión, un amor desviado con un amor mayor, un comportamiento negativo con un comportamiento positivo que no niega, sino que asume el deseo subyacente del primero. Cualquier esfuerzo que se contente con enfrentarse directamente a una conducta negativa sin darse cuenta de que detrás de ella existe alguna esperanza o alguna necesidad positiva que se ha de reconocer, jamás conseguirá su objetivo. Una ascesis en bruto que no haga un esfuerzo de inteligencia y comprensión para tener en cuenta lo que una correcta antropología puede enseñarnos acerca del hombre, que no distinga detrás de esas conductas erróneas cuáles son las necesidades que, de modo más o menos inconsciente, buscamos colmar, que no propaga una satisfacción legítima o un trueque compatible con la vocación de la persona. Una ascesis así está condenada al fracaso. Número 3. La trampa de la ley. Hay que resaltar que por encima de esta enseñanza clásica sobre el peligro de volvernos esclavos de nuestros pecados y nuestras tendencias egoístas, San Pablo quiere hacernos comprender que existe otra trampa para la libertad del cristiano más sutil, más difícil de detectar y por lo tanto más peligrosa: la trampa de la ley. Se trata de otra manifestación de la carne que no se expresa mediante el desorden moral. De hecho, puede adoptar la apariencia de la moralidad más estricta, sino en la que el régimen de la gracia es sustituido por el de la ley, lo cual constituye una perversión del Evangelio. Explicaremos por qué. La circunstancia histórica que motiva a San Pablo que San Pablo se exprese en estos términos es de sobra conocida. En la comunidad en la que ha anunciado el Evangelio, algunos rectifican sus enseñanzas afirmando ante estos cristianos neófitos que no podrán salvarse sin la circuncisión y sin la práctica de multitud de prescripciones de la ley de Moisés. Pablo reacciona enérgicamente y avisa que, obrando así, habéis roto con Cristo. Los que queréis ser justificados por la ley, habéis quedado separados de la gracia. La ley en sí misma es buena, prescribe cosas buenas, ayuda a discernir el bien del mal y lo que construye al hombre de lo que lo destruye, y desempeña
una necesaria función pedagógica. Pero su trampa es la siguiente. Al hacer de la práctica de la ley condición para la salvación, nos instalamos en una lógica según la cual la salvación no proviene del amor gratuito de Dios manifestado en Cristo, sino de las obras realizadas por el hombre. Las dos lógicas se oponen mutuamente. Por la de la gracia. El hombre recibe de forma gratuita e independientemente de sus méritos la salvación y el amor de Dios a través de Cristo y responde a este amor de forma gratuita mediante las obras buenas que el Espíritu Santo le concede realizar. Por la de la ley, es en premio a sus buenas obras como el hombre merece la salvación y el amor a Dios. Lógicas, pues, opuestas, ya que la una se fundamenta en el amor gratuito e incondicional de Dios y la otra en el hombre y sus capacidades. A causa sobre todo de su experiencia personal, San Pablo es especialmente sensible al carácter gratuito de la salvación recibida de Cristo y así lo pone a menudo de relieve como ocurre en su carta a Tito. Pues también nosotros fuimos algún tiempo insensatos, desobedientes, descarriados, esclavos de las pasiones y placeres de toda clase, consumiendo la vida en la maldad y en la envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad y la benevolencia de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hicimos, sino según su misericordia, por medio del baño de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. O en su carta a los Efesios. Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos por el pecado, nos dio vida en Cristo. Por gracia fuisteis salvados. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. La ley, no en cuanto a lo que prescribe que es bueno, sino como lógica de vida o manera de situarse frente a Dios, es perversa y conduce a la muerte, pues contradice esta verdad de la gratuidad de la salvación y acaba por matar el amor. La ley puede llevarnos al orgullo. Como soy capaz de cumplir sus prescripciones, me creo justo y desprecio a quienes no hacen como yo. Es el pecado de los fariseos denunciado con energía por Jesús en el Evangelio, porque nada hay que mate el amor y la misericordia hacia el prójimo con más facilidad que el orgullo espiritual. Por otro lado, la lógica de la ley puede llevarme también a la desesperanza, puesto que soy incapaz de cumplir plenamente sus exigencias, caigo en la desesperación y en la culpabilidad y me siento condenado de forma irremediable. Me gustaría añadir que quien toma el camino del orgullo, quien se vanagloria de sus éxitos espirituales, antes o después, acaba cayendo en la desesperación. Inevitablemente, llegará el día en que deba enfrentarse a sus limitaciones o en que sufra un sonoro fracaso o en que sus logros espirituales, basados en sus propios esfuerzos, vuelen en pedazos. Esta lógica de la ley que conduce bien al orgullo, bien a la desesperanza, puede adoptar distintas variantes. La rígida piedad de quien lo hace todo por obligación, como si tuviera una deuda que pagar a Dios cuando Cristo en la cruz redimió cualquier deuda del hombre con Dios, llamándolo a devolverle todo por amor y agradecimiento y no en virtud de ninguna deuda. El temor de quien siempre se siente culpable y tiene la sensación de no hacer jamás lo suficiente por Dios. La mentalidad mercantilista del que calcula sus méritos, mide sus progresos, se pasa la vida esperando la recompensa de Dios a sus esfuerzos
y se queja en cuanto las cosas no salen como él querría. La actitud superficial de quien, en cuanto ha hecho algo bien, cree haber llegado ya y se desanima o se revela al enfrentarse a sus limitaciones. O la pequeñez de espíritu del que lo mide todo con el rasero de estrictas prescripciones, de frágiles y pobres elementos, de preceptos y enseñanzas de los hombres, del tipo no toméis, no gustéis, no toquéis, en lugar de vivir con el corazón ensanchado por el amor, o del que con su legalismo y su perfeccionismo hace la vida imposible a los demás y se convierte en un ser inmisericordiae. En la misma medida en que esta lógica de la ley es causa de muerte, porque el orgullo, la desesperación, el legalismo, el mercantilismo y las restantes actitudes que acabamos de describir matan el amor. En esa misma medida es fuente de vida la lógica de la gracia, que permite el crecimiento del amor. La razón estriba en que se trata de una lógica de gratuidad y la gratuidad es el único régimen por el que puede existir el amor, que no tolera ningún otro. Creo que estas palabras de Jesús, gratis lo recibisteis, dadlo gratis, se cuentan entre las más importantes del Evangelio. El amor de Dios es absolutamente gratuito, no se puede merecer ni conquistar. Hay que limitarse a acogerlo mediante la fe, que según San Pablo constituye la única vía de acceso. Es esta disposición interior la que permite al hombre recibir ese amor gratuito otorgándole plena confianza. Un amor recibido gratuitamente que nos invita a su vez a amar gratuitamente. Es más, mediante la renovación de nuestro corazón por la gracia del Espíritu Santo, nos confiere de forma progresiva la posibilidad de hacer obras de amor y nos da la fuerza necesaria para cumplirlas. Vivir en lo posible de acuerdo con esta lógica de la gracia nos cura al mismo tiempo del orgullo. Mis obras no son así por ser mías, sino porque Dios me da la posibilidad de cumplirlas. Y de la desesperanza, pues sean cuales sean mis fallos, para levantarme siempre podré recurrir al amor absolutamente gratuito e incondicional de Dios. Por el contrario, la lógica de la ley nos mantiene en una dependencia negativa. En lugar de vivir sujetos al amor y a la misericordia divina y de ser, por tanto, libres, pues ambos no son dados gratuitamente y sin medida, dependemos de nosotros mismos. Nuestro aprecio a la vida, la percepción que tenemos de nosotros, nuestra paz, nuestra sensación de seguridad, y todo lo demás se ven condicionados por nuestros resultados, nuestros éxitos o nuestro fracaso en el cumplimiento de determinadas prescripciones. Todo esto nos impide gustar la gloriosa libertad de los hijos de Dios que se saben incondicionalmente amados, con independencia de sus méritos o de su boletín de notas, sea este bueno o malo.
Bien, queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado hoy a la lectura espiritual. Ya estamos terminando este libro que tanto bien nos está haciendo y que hemos querido continuar por el bien que también nos está haciendo a vosotros. Si Dios quiere, mañana continuaremos. Esta tarde os remito a las 6:30 a continuar con la oración del Santísimo Rosario, la exposición al Santísimo y la oración de vísperas. Hasta esta tarde, que paséis buen descanso, que el Señor os bendiga.